Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Eduardo Quintana, soy miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en el Olivo Huixquilucan, Estado de México. En esta ocasión quiero considerar un tema ampliamente importante, una pregunta que seguramente usted se ha hecho alguna vez en su vida, si es que tiene familiares, amigos, conocidos religiosos. Tal vez se ha percatado de que cada uno dice ser miembro de una iglesia distinta el uno del otro. Y esa es la pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué este fenómeno de división en el mundo religioso? Y pues algo que hay que aclarar, algo que hay que tener bien en claro, es que efectivamente Jesucristo edificó y prometió establecer una iglesia. Una. Mateo capítulo 16 y versículo 18, Jesucristo lo aclara y lo dice y lo promete. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son las palabras del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículo 18. La pregunta es, de todas las iglesias que conocemos, de todas las iglesias que hemos escuchado, ¿cuál es la iglesia que prometió edificar Jesús? ¿Cuál es la iglesia que le pertenece a Cristo? De todas esas que hay. ¿Y por qué es que hay tantas? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que hay tantas iglesias? ¿Por qué ocurre esto que vamos a aclarar desde un inicio, que no es el deseo de Dios? No es la voluntad de Dios el hecho de que haya tantas iglesias. Juan capítulo 17, si tiene una Biblia, me gustaría que me acompañara en la lectura. Y si no, pues puede escuchar solamente Juan capítulo 17, versículo 21, en esta plegaria, en esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Él ruega por la unidad, ¿sí? Juan capítulo 17 y versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que todos los cristianos, que todos aquellos que le seguimos fielmente, seamos uno. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. El apóstol Pablo dice algo similar, amonesta a la unidad y exhorta a la unidad en la iglesia en Corinto, y pues en general a todo cristiano exhorta ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10 a la unidad. El texto dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el texto en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Así que el apóstol Pablo amonesta ahí a hablar una misma cosa y a estar perfectamente unidos. Así que la Biblia descarta, rechaza el hecho de que haya divisiones, el hecho de que haya iglesias y no iglesia, solo una. Incluso ahí en el texto que acabo de mencionar, 1 Corintios 1:10, dice la solución y dice el por qué. Dice el por qué hay tantas iglesias. Dice el apóstol Pablo que habléis una misma cosa. El hecho de que hoy existan tantas iglesias se deriva de que la gente, de que las personas religiosas no hablan una misma cosa, como dice el texto que hagamos. Ese es el hecho por el cual hay tantas iglesias. ¿Por qué? Porque hay una falta de respeto deliberada, no sé si intencional o no intencional, pero hay una falta de respeto a la autoridad bíblica en nuestros tiempos y desde antes, y esa es la causa por la cual hay tantas iglesias hoy en día, por tener una falta de respeto hacia la autoridad bíblica. La Biblia, amigos y hermanos, nos enseña a buscar una autoridad, nos enseña a saber que existe una autoridad. Vamos a ir a Hechos capítulo 4 y versículo 7. Me gustaría que lo leyera conmigo, reitero. Espero que pueda tener una Biblia en sus manos para poder seguir en la lectura. Hechos capítulo 4 y versículo 7.
dice, y poniéndoles en medio a Juan y a Pedro, les pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El contexto pues está hablando de esta situación en la que se metió Pedro y Juan, dado que estaban predicando el Evangelio y pues los gobiernos de ese entonces, los gobernantes pues lo querían impedir y ellos querían saber, los gobernantes querían saber por qué autoridad o en qué nombre, que es lo mismo, en el nombre de hace referencia a la autoridad de, entonces ellos querían saber con qué autoridad estaban predicando lo que Pedro y Juan estaban predicando. El punto es que la gente en el primer siglo reconocía, sabía perfectamente que debía existir una autoridad para poder hacer lo que hacían, para poder predicar lo que predicaban. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que ya aclaré hace rato, en el nombre de hace referencia o apela a la autoridad de. Entonces el texto prácticamente está diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo por la autoridad del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que la Biblia, amigos, nos amonesta, nos exhorta a buscar una autoridad, a respetar una autoridad. La pregunta es ahora, ¿cuál es esa autoridad? ¿Quién es esa autoridad? Bueno, pues Mateo capítulo 28 y versículo 18, Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad se le fue dado al Señor Jesucristo, y Él dice abiertamente, toda potestad, toda autoridad me es dada a mí. Jesucristo hablando ahí en Mateo capítulo 28 y versículo 18. Si Jesucristo dijo, toda potestad me es dada, la pregunta que surge es, ¿cuánta potestad tiene usted como pastor? Ninguna. ¿Cuánta potestad tiene el Papa? Ninguna. ¿Cuánta potestad tiene un sacerdote? Ninguna. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, toda potestad me es dada a mí. A Jesucristo es toda potestad, toda autoridad. Así que todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que hagamos en nuestras vidas, tiene que estar regido, tiene que estar totalmente armonizado con la autoridad de Cristo. Hebreos capítulo 1. Dice, Hebreos capítulo 1 y versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que la Biblia en múltiples ocasiones nos muestra, nos enseña, nos enfatiza que Cristo tiene toda autoridad, que a Jesucristo se le dio toda autoridad y todo lo que hagamos, repito, lo que practiquemos, las actividades que se hacen como iglesia y uno mismo individualmente y lo que se predica tiene que estar autorizado, tiene que estar ratificado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual hay tanta división, hay tantas iglesias, es porque la gente no hace esto. La gente no consulta a la palabra de Dios, la gente no consulta el Nuevo Testamento y empieza a ejercer su propia autoridad. Y esto obviamente hace que se desprendan tantas iglesias. Vamos a hablar un poquito de la rigurosidad de la palabra de Dios. La rigurosidad de la palabra de Dios. Dios siempre ha manifestado al hombre que lo que Él dice, que las instrucciones de Dios se tienen que respetar al 100%. Lo vemos, un ejemplo claro, lo vemos en Adán y Eva. Todos conocemos a estas personas.
a las dos primeras personas en la creación. Y todos conocemos tal vez la historia, esa historia popular de que pues Adán y Eva pecaron, erraron. ¿Por qué? Porque no supieron obedecer y no supieron acatarse a la autoridad de Dios, la cual les dijo: de este árbol no comerán. Así que Dios especificó algo ahí a ellos, les dijo: no van a comer de ese fruto. Sin embargo, ellos, por desobediencia, deliberadamente, pues no hicieron caso a la instrucción de Dios y fueron en contra de su autoridad. El pago de esto, la consecuencia de esto, fue una retribución, fue un castigo, fue pues expulsarlos del Edén. Así que ahí podemos ver la rigurosidad de la ley de Dios. O sea, uno debe cumplirla. Dios es bien específico y uno debe estar consciente de que si uno se desvía de la autoridad, pues las consecuencias pueden ser graves, y lo son. Otro ejemplo que quiero considerar es el ejemplo de Nadab y Abiú, el cual está en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, escuche, fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, escuche, que él nunca les mandó. Nadab y Abiú, esas dos personas, estaban a punto de ofrecer su adoración a Dios. Sin embargo, ellos saltaron la autoridad de Dios, porque Dios había especificado qué es lo que se le tenía que ofrecer. Sin embargo, ellos decidieron no obedecer y decidieron ofrecer un fuego extraño que Jehová nunca había mandado. La pregunta es: ¿cuál fue la respuesta de Dios ante esto? Versículo 2 dice: y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí podemos ver el carácter de Dios hacia una persona o hacia las personas que pues deciden saltarse la autoridad de Dios, y esto genera división. El hecho de saltarse la autoridad genera división. ¿Por qué? Porque en este contexto, en este ejemplo, podemos ver que Dios pues había especificado qué fuego era el que se le tenía que ofrecer. Sin embargo, estas dos personas arbitrariamente decidieron ofrecer un fuego extraño que Jehová no había mandado, y la consecuencia pues fue un castigo y fue la muerte. Así que amigos y hermanos, es bien importante aclarar esto. Hay una autoridad y uno debe respetar esa autoridad, y el hecho de no respetar esta autoridad da como fruto, como consecuencia, la división. El hecho de que haya tantas iglesias es por esto, porque no existe un respeto hacia la autoridad bíblica. Recuerden, 1 Corintios 1:10 dice que hablemos una misma cosa para que no haya divisiones. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la gente no habla una misma cosa, habla lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y comienzan a dividir la iglesia, comienzan a dividir todas las cosas que ya vimos que no es el deseo de Dios. Ahora, hay que entender algo muy importante también, porque muchas personas llegan a la conclusión de que la Biblia no puede ser entendida, de que la Biblia no puede ser interpretada de manera que conozcamos la voluntad de Dios. Pero escuche, Efesios capítulo 3 y versículo 4, Efesios capítulo 3 y versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Las personas tienen la capacidad de entender la voluntad de Dios en su perfección. La Biblia puede ser entendida. Claro, habrá ocasiones o habrá porciones narrativas o contextos que tal vez sean un poco sofisticados, claro que sí, pero esto no quiere decir que no puedan ser entendidos. Y sí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, dicen que hay algunas cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Uno debe esforzarse, uno debe estudiar y poder prepararse con diligencia para poder entender la voluntad de Dios, pero el texto que acabo de leer clarifica que la voluntad de Dios se puede entender, que lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, como individuos, se puede entender. Y ya que se puede entender, entonces uno no tiene excusa, no tiene justificación de querer predicar o de querer hacer cosas
que hagan dividir a la iglesia, que dividan a la iglesia. Uno no tiene justificación de eso diciendo que la Biblia no se puede entender. La Biblia es clara, el texto es claro, la palabra se puede entender siempre y cuando haya diligencia, haya esfuerzo y haya mucho estudio. Una vez que aclaramos esto, amigos y hermanos, vamos a hablar acerca de falsos estándares. Hay muchos falsos estándares que llevan a saltarse la autoridad de Dios. Hay muchos falsos estándares que muchas personas adoptan como autoridad. La autoridad, ya aclaramos que es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la autoridad y debemos regirnos. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos debe estar armonizado con la autoridad bíblica. Pero muchas personas se han creado falsos estándares que los han llevado a la división y que recuerden nuestra pregunta inicial, ¿por qué hay tantas iglesias? Pues bueno, porque hay tantas iglesias porque la gente se ha creado y se ha regido por falsos estándares de autoridad que los llevan pues a permanecer o a crear iglesias que no son la iglesia que Jesucristo prometió edificar. Un falso estándar que lleva a este problema es la conciencia del hombre. Seguramente usted ha escuchado esta filosofía que dice, deja que tu corazón te guíe, o decide lo que quieres decidir en base a lo que sienta tu corazón. Bueno, pues este no es un estándar seguro, este no es un estándar que nos prometa beneficios, que nos prometa ayuda. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre erra, la conciencia del hombre falla y se equivoca. El hombre no es perfecto, la palabra de Dios sí lo es. Y lamentablemente en los grupos religiosos muchos se dejan llevar por lo que la conciencia les dice, por su propia conciencia. Y a veces pues la paga o el resultado o el final de esto pues es la perdición y las fallas. Acompáñenme a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y versículo... Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Escuche, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos pretender, no podemos asegurar ni pretender que nuestra conciencia, que nuestros actos pues hechos por nuestra conciencia nos van a guiar a la salvación, que nos van a guiar al bien hacer. No podemos confiarnos en nuestra conciencia y mucho menos podemos regirnos por ella misma. El apóstol Pablo, que muchos conocen su vida, muchos conocen su testimonio, muchos sabemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, él perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo en su vida pasada persiguió, se convirtió en una persona pues que decidió en su momento erradicar al cristianismo, ¿sí? Y vea lo que dice, eso es muy interesante, Hechos capítulo 26 y versículo 9. Hechos capítulo 26 y versículo 9. Escuche. Dice el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creía, dice el apóstol Pablo está diciendo que él creía, que su conciencia lo había llevado a creer que perseguir a Jesucristo, que perseguir a la iglesia era correcto, que era bueno, y sin embargo estaba equivocado. Él lo entendió después, pues cuando Jesucristo se le aparece en visión en Hechos 9 y le hace ver sus errores. Así que la conciencia no es algo que nos garantice una estabilidad con Dios, un bienestar con Dios. Debemos desechar la conciencia de nosotros. Hay gente que piensa que matar está bien, que les hace sentir placer. Hay personas que piensan que robar cuando no tienen trabajo está bien. O sea, la conciencia es muy subjetiva, ese es el punto, que la conciencia no es objetiva. Tal vez lo que yo hago, lo que yo pienso que está bien, no es lo que otra persona piensa que está bien. Tal vez lo que yo pienso que está mal, no es lo que está mal para otra persona. Entonces la conciencia es muy subjetiva y eso es muy engañoso y traicionero.
Debemos tener una autoridad, un establecimiento de autoridad objetivo. Y eso pues ya aclaramos que es el Nuevo Testamento. Otra autoridad que la gente se ha creado, que la gente ha hecho, otra manera de la cual la gente o las personas religiosas establecen autoridad. Ya vimos uno que es la conciencia, otros dicen o hablan de la sabiduría humana, de la sabiduría de los hombres, de la elocuencia del predicador, de la elocuencia del pastor, de la elocuencia del sacerdote y así. Y muchos se confían de la sabiduría del hombre, cuando también es un error garrafal el hecho de confiarme solamente porque una persona es muy sabia, porque es muy docta, porque es muy inteligente. Eso es un error. Debemos desechar ese pensamiento y confiarnos de lo que la Biblia nos dice en su pureza. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 5. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 5. Escuche lo que dice. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Debemos pelear contra nosotros mismos para no confiarnos de depositar mi fe en la sabiduría de una persona, porque ciertamente hay muchas personas muy sabias, muy elocuentes, muy conocedoras, muy intelectas, pero esa no es un estándar de autoridad. Debemos desechar eso de nuestras vidas para no comenzar a tropezar y para no meternos en problemas con Dios y empezar a dividir la iglesia. Debemos desechar esta idea, debemos desechar todos esos credos, esos libros, esos volúmenes, esas enciclopedias que hablan de religión y que tal vez pueden sonar muy atractivas y muy ciertas, pero al final de cuentas están basadas en la autoridad de una persona mortal, de una persona que no es perfecta, de una persona que se equivoca, y no en Dios, sino en el poder de Dios. Nuestra fe debe estar fundada, establecida en el poder de Dios, que es el Evangelio, que es la palabra, que es el Nuevo Testamento. Debemos establecer, debemos dejar que nuestra fe repose por completo en la palabra de nuestro Dios, no en la sabiduría humana. Y de esta manera, pues estamos evitando que se dispare la división. ¿Por qué? Porque estamos pues edificando sobre la verdad. Estamos edificando sobre la palabra de Dios y no sobre el conocimiento de una persona, no sobre mi conciencia, no sobre la sabiduría de otra persona. Un tercer punto, un tercer estándar falso, un falso estándar de autoridad es hablar de la mayoría, que ese es un problema muy grande para muchos. Muchos se dejan llevar por la mayoría. Muchos llegan a concluir que una iglesia tiene la verdad porque son miles, porque son millones, y eso es lo que llevan a creer. Eso es lo que concluyen en sus mentes. Si aquí hay muchos es porque aquí está la verdad, es lo que muchos creen, pero la mayoría no garantiza el número. La membresía tan inflada no garantiza salvación, no garantiza verdad. Cuando Dios mandó el diluvio, cuando Dios enjuició al hombre con el diluvio, que todos conocen tal vez esa historia del arca de Noé, de tantas y tantas personas, de tantas y tantas masas, solo 8 fueron salvos, que fue la familia de Noé. De tantos y tantos y tantos, de tantas personas que ya existían, solamente 8 fueron salvos. Solamente 8 fueron los que estaban bien. Solamente 8 fueron los que depositaron su fe en la autoridad de Jehová, de Dios. Los demás estaban totalmente perdidos. Es un ejemplo claro de que los números, de que la cantidad no garantiza salvación. Mateo capítulo 7 y versículo 13 al 14. Mateo capítulo 7 y versículo 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Reitero, esto lo está diciendo Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que no podemos guiarnos por este falso estándar de autoridad, pensando que el hecho de que haya muchos en una iglesia quiere decir o da a entender que ahí está la verdad. No se deje guiar por ese falso estándar, no se deje engañar. Hay muchos grupos religiosos que sí, que gozan de mucha membresía, que gozan de mucho número en sus iglesias, pero eso no garantiza que sea la iglesia de Jesucristo. Eso no garantiza que sea la iglesia de nuestro Señor. Eso no es una autoridad. Otra autoridad, otro falso estándar de autoridad es la influencia de los padres. La influencia de los padres. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Eso es un tema ese es un punto muy interesante, muy importante que debemos aclarar y que muchas personas deben entender. Porque escuche lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así que el apóstol Pedro estaba aquí exhortando a que los cristianos se despojaran de la vieja manera de vivir, de la mala manera de vivir que había sido recibida o que había sido enseñada por los padres. Entonces, el hecho de que mi madre, una persona muy querida para mí, el hecho de que mi padre, una persona muy querida para mí, que mi hijo, que mi hija, me instruya en algo religioso, no quiere decir que eso sea algo correcto, no quiere decir que no estén equivocados. Nuestros padres también son personas, también son hombres que se equivocan, igual que todos nosotros. Así que no podemos depositar nuestra fe en este estándar, diciendo que es la religión de mis padres, es que así me enseñaron desde pequeño. No podemos creer en este falso estándar, debemos desecharlo. Escuche otra vez, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, vaya a Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. El apóstol Pablo, pues, siguió la tradición de sus padres, que fue el judaísmo, ¿sí? Pero cuando se termina el judaísmo, cuando concluye el judaísmo y viene el cristianismo, y Pablo pues no lo quería aceptar, incluso Pablo pues peleaba y perseguía a la iglesia de Cristo en su ignorancia, pero después entendió que tenía que abandonar pues esta creencia que había sido infundada, como dice ahí, por sus padres. Así que ese es el mismo problema que hoy podemos ver en muchas personas que se aferran, que están arraigados en la religión de sus padres, en la religión que han crecido. Pero necesitamos otra vez despojarnos de ese falso estándar de autoridad y ver realmente qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, que sigamos, que prediquemos, que pongamos por obra, y debemos pues sí dejarnos que la autoridad de la palabra pues instruya nuestras vidas y no nuestros padres. Otro falso estándar, y este es el último que quiero tocar porque puede haber muchos, pero para no alargar la clase, otro falso estándar es la ley de Moisés. La ley de Moisés es un falso estándar que muchas personas han tomado para poder justificar sus prácticas que no están avaladas por el Nuevo Testamento. La ley de Moisés pues fue algo que pues sí, que ocurrió, que mucha gente, pues los judíos pues se guiaron por este estándar de autoridad y que es Biblia y que sí fue pues palabra de Dios. O sea, no estamos enseñando que el Antiguo Testamento no funcionó o que no fue el propósito de Dios en algún momento. No estamos diciendo eso. Simplemente el Antiguo Testamento pues tenía como finalidad instruir a las personas para traerles algo mejor. Funcionó como un ayo para traer algo mejor, que es el Nuevo Testamento, que es lo que Cristo ahora habla, que es lo que nuestro Señor Jesucristo pues ahora nos manda. Debemos desecharnos de practicar la ley de Moisés. Y ahorita vamos a ver unos textos
para afirmar más y argumentar más a favor de lo que estoy diciendo. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 dice, Colosenses 2, 14, escuche, anulando el acta de los decretos, el Antiguo Testamento, anulando el Antiguo Testamento, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesucristo hizo eso en la cruz. Aparte de salvarnos, aparte de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, también anuló el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento funcionó como una ley temporal, limitada, que funcionó en su momento, pero no tenía, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, no tenía algo para él, pues, de dejarlo permanente, sino era temporal. E incluso los judíos tuvieron que haberlo entendido. Esto era una profecía. En Jeremías capítulo 31 y versículo 31, escuchen, Jeremías capítulo 31, versículo 31, un profeta del Antiguo Testamento profetizaba y profetizó de que venía una nueva ley. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces fue algo que los judíos tuvieron que haber entendido, que su ley no iba a permanecer, que no iba a perdurar y que iba a venir pues algo mucho mejor. Y es ahí donde entra todo el contexto general de la carta a los hebreos, donde equipara, donde compara la ley de Cristo con la ley antigua, con la ley de Moisés, y donde el autor quiere expresar, quiere darse a entender, quiere explicar que la ley de Cristo es superior en todos los aspectos, que es mejor, que es superior, que es lo que hay que seguir ahora. Y muchas cosas son las que son adoptadas hoy en día usando el Antiguo Testamento como un pretexto para justificar sus prácticas que no son ratificadas por el Nuevo Testamento, que no son aprobadas por nuestro Señor Jesucristo por la autoridad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchas personas usan el Antiguo Testamento para poder practicar un diezmo, el cual fue practicado en el Antiguo Testamento, pero incluso hasta lo tuercen, porque en el Antiguo Testamento nunca hubo un diezmo monetario. Era de las especies, era del campo lo que tenían que diezmar, y era cada año. Deuteronomio capítulo 14 y versículo 22, léalo, y ahí puede ver cómo el diezmo era cada año y no tenía nada que ver con lo monetario, sino del campo. Y las personas lo que hacen hoy es agarrar un poco de eso, torcerlo, como dice 2 de Pedro 3, 16, y lo usan para su beneficio y para su propia perdición, ¿sí? Pero eso no es una autoridad, e incluso si ellos quisieran, si esas personas que quieren tomar parte del Antiguo Testamento, pues ellos tendrían o están obligados a guardar el resto, a guardar toda la ley. Escuche lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 3. Gálatas 5:3. Escuche esto. Y este es el argumento que ahorita pues quiero usar, que el apóstol Pablo usó para dar a entender que las personas que quieren tomar en parte del Antiguo Testamento están obligados, están en responsabilidad de cumplir el todo. Escuche, Gálatas 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. El apóstol Pablo está aquí representando la circuncisión con pues, todas las prácticas del Antiguo Testamento. La circuncisión era una práctica que sí, fue ley de Moisés, que fue parte del Antiguo Testamento, y consistía en mutilar el prepucio del pene del varón al 8º día. Y dice el apóstol Pablo, si quieren seguir guardando esto, pues están obligados a guardar todo, no solamente una parte. Así que usando este mismo argumento, una persona que quiere seguir guardando los diezmos y cualquier cosa que esté en el Antiguo Testamento, está obligada a guardar el todo, es decir, hacer sacrificios, guardar el sábado, apedrear a los que se portaban pues, de manera desobediente o que no guardaban la ley, circuncidarse al 8º día. Tienen que guardar todo lo que la ley mandaba, no solamente una parte, no tienen que mostrar conveniencia. La Biblia no es un buffet, no es un buffet como en un restaurante en donde uno decide qué es lo que quiere comer y qué no.
sino la Biblia o la ley se toma en su totalidad. Y una vez más reitero, Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos, es decir, el Antiguo Testamento, y trajo algo nuevo. Todo el contexto de Hebreos, el contexto general de Hebreos, nos clarifica que el Nuevo Testamento es superior y que estamos sujetos a ese Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Ya casi vamos a terminar. 17 y versículo 5. Mateo 17, 5 dice, aquí en la transfiguración, en este contexto, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios, Jehová, el Padre, la Biblia nos enseña que al que debemos oír no es a Moisés, no es la antigua ley, no es a mis padres, no es a mi conciencia, no es a la sabiduría o la elocuencia de un hombre, sino a Jesucristo. A Él oír. Ese es el mandato, esa es la instrucción divina. Debemos escuchar la autoridad de Cristo para no desviarnos, para no errar y para no equivocarnos y pues para no pecar contra Dios. En Juan capítulo 12 y versículo 48, Juan capítulo 12 y versículo 48, Jesucristo dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la autoridad está en las palabras, la autoridad emana en las palabras de Jesucristo. La autoridad está en el Nuevo Testamento, inspirado por nuestro Dios. No estoy diciendo, para aclarar, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no debe ser escuchado, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no debe ser estudiado, al contrario, Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice que toda la Escritura es para nuestra enseñanza, todo lo que se escribió antes, es decir, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribe. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada, de Génesis a Apocalipsis. Este canon de 66 libros es inspirado por Dios y es útil para nosotros, para perfeccionarnos. Sin embargo, debemos despojarnos de practicar, que es muy distinto, lo que la ley de Moisés mandaba, y ahora practicar lo que el Nuevo Testamento nos manda. Así que, amigos y hermanos que pudieron ver este estudio, muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguirme hasta este minuto del video. Como conclusión, quiero mencionar que sí existe una iglesia, que sí existe la iglesia de Cristo, la que Él edificó y por la cual, si uno ingresa, si uno es miembro de esa iglesia, pues hay garantía de salvación si es que uno permanece fiel en esta iglesia. No se deje llevar, amigos y hermanos, por la falsa enseñanza de muchos. No se deje llevar por los falsos estándares que muchas personas hoy se han diseñado para sí mismos, sino fíese, confíe y deposite su fe en lo que la palabra de Dios dice. No escuche a esos predicadores charlatanes que hablan de sí mismos, que hablan apelando a su conciencia, a su sabiduría, a lo que sus padres les enseñaron y a esos falsos estándares que ya vimos en la ley de Moisés. Escuche el Nuevo Testamento, escuche las palabras de Jesucristo. Recuerde, Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dijo eso. Si Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada a mí, ¿cuánta autoridad tiene usted? ¿Cuánta autoridad tengo yo, Eduardo? ¿Cuánta autoridad tiene cualquier hombre en la tierra si Jesucristo tiene toda autoridad? Ninguna. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a fiarnos de ella de manera que evitemos que haya tantas iglesias en todo el mundo. La razón por la cual hay tantas iglesias es porque hay una falta de respeto deliberada, intencional o no intencional, hacia la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual hay tantas iglesias. Recuerde, y concluyo con esto. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Si todos habláramos una misma cosa, si todos habláramos lo que la Biblia dice,
les aseguro que no habría divisiones. Si todos interpretáramos lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros, no habría divisiones, no habría iglesias, habría solo una iglesia, y esa iglesia es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que le animo y le motivo a no guiarse por otros falsos estándares de autoridad para no tropezar en ese problema y no generar más división de la que ya hay, sino al contrario, fíjese de lo que la palabra de Dios dice y continúe su camino en su vida escuchando lo que la palabra de Dios dice, lo que la autoridad de Cristo dice, lo que la autoridad del Nuevo Testamento nos dice, para poder para poder ser miembro de esa iglesia verdadera que Jesucristo edificó. Muchas gracias.